Bienvenido, estimado cliente. Somos la empresa LP Gras y en esta oportunidad te presentamos esta guía para la realización y presupuesto de tu campo deportivo techado. Seguramente ya tienes una idea de que quieres hacer un campo deportivo y lo primero que piensas es en el gras sintético. Lamento informarte que el gras sintético es la última parte de la instalación de un proyecto de campo deportivo y viene a ser solamente un 15% hasta un 10% de la inversión total real que vas a necesitar hacer para tu proyecto de campo deportivo. No. Probablemente tienes un terreno lleno de tierra o probablemente ha sido una chacra, ha sido un terreno de cultivo y ya no lo uses y quieras una orientación. Síguenos para poder orientarte mucho mejor, ¿no? ¿Qué hacer primero? Vamos a empezar por qué hacer primero. ¿Cuándo instalar un cerco de bloquetas de ladrillo o concreto prefabricado? ¿Cómo trabajar el terreno? ¿Cómo hacer la cimentación y zapatas, ¿no? Para una estructura techada? La construcción de la estructura techada, el enmayado, la parte eléctrica, reflectores, el gras sintético, los arcos, algunos consejos, realidades y la inversión aproximada del proyecto. Entonces, ¿qué hacer primero? Tú tienes un terreno que está abierto, que es una chacra. Probablemente lo primero que pienses es en hacer un cerco perimétrico, ¿no? Quieres cercar tu terreno porque pues están los vecinos, ¿no? O quieres cerrar el local, ¿no? Quieres cerrarlo como un local. Entonces lo primero que se te ocurre es hacer un muro de bloquetas o ladrillos, ¿cierto? ¿No? Entonces vas donde el maestro de obra más cercano y dice, oye, quiero hacer un cerco, ¿qué me recomiendas? Lo más probable es que te recomiende hacer esto, ¿no? Un muro de bloquetas o ladrillos, ¿no? Ahora, hacer esto implica una inversión fuerte. Por ejemplo, ¿no? Digamos que acá tienes un terreno de 20 por 35, ¿no? Que es de 700 metros y eso lo quieres cerrar con un muro. En promedio, normalmente se suele poner 2.5 metros de altura. Más o menos la inversión será entre los 100.000 a los 160.000 soles, ¿no? En solo cerrar el espacio que tienes, ¿no? Entonces es una inversión fuerte que demanda tiempo. Probablemente te digan nos vamos a demorar un mes, pero al final siempre termina siendo más, mes y medio hasta 2 meses. Tienes otra alternativa para acercar el terreno, como puedes ver en esta imagen, ¿no? Si es que solamente lo quieres delimitar del espacio colindante, ¿no? Del espacio que está a tu costado, ¿no? Por ejemplo, esta opción del cerco de concreto prefabricado se está usando mucho en Perú. Son placas de concreto que se arman como un rompecabezas prácticamente alrededor del perímetro que tú quieras cercar, ¿no? Se instala prácticamente en semana o semana y media y en el mismo ejemplo anterior, 20 por 35, si quisieras poner una altura de 2.5 metros de altura, costaría aproximadamente 32.000 soles, ¿no? Si te das cuenta, es casi la tercera parte de lo que costaría un muro de bloquetas o ladrillos. Ahora, ¿cuándo instalar uno u otro? El muro de bloquetas o ladrillos lo puedes instalar si es que es recomendado para hacer un muro de contención. Por ejemplo, estás en una bajada, estás cerca al río, ¿no? O estás en una pendiente muy elevada, un tipo cerro. Entonces se tiene que poner al menos para un lado un muro de contención. Lo más probable es que sí. Habría que analizar tu proyecto en específico, ¿no? Tal vez no se necesite poner en todo el perímetro, tal vez solamente en la parte que se tiene que contener, ¿no? Ahora, esto implica mucho más capital y depende del tipo de terreno que tengas, ¿no? En cambio, el prefabricado, como te comentaba, puede ser alrededor del terreno. Si es que solamente lo quieres delimitar, es mucho más rápido y el costo es mucho menor, ¿no? Ahora, recuerda que este procedimiento de cerco perimétrico, algunos lo quieren hacer primero porque es lo que le recomiendan, pero no necesitas hacerlo primero. Porque imagínate que tengas un capital de 200.000 soles y digas, ¿qué cosa voy a hacer primero? ¿Vas a empezar por el cerco y no vas a hacer el campo deportivo? Entonces te pregunto, si vas a hacer el cerco y solamente tienes 5 meses de verano para construir, te vas a descapitalizar y no vas a hacer el proyecto de campo deportivo
este año, entonces solamente te quedarías con cerco. ¿Te genera un sol de ingreso eso? No. Lo que te genera ingresos es el campo deportivo. Vamos a eso más adelante. El trabajo del terreno. El trabajo del terreno es un proceso que también tiene que ser realizado por profesionales, ¿no? Y consta de lo siguiente, si tu terreno ha sido una chacra, por ejemplo, ¿no? Lo primero que se debe hacer es remover todo tipo de maleza, sembrío, gras. Esto normalmente se hace con una retroexcavadora, ¿no? Para llegar a la parte de superficie que nos garantice un nivel óptimo. ¿No? Se retroexcava, se excava, ¿no? Se saca toda esta tierra que es tierra fértil, se echa herbicida y llegamos a un nivel más o menos donde podemos ver cuál es el nivel real de la tierra. Se aprovecha para remover piedras y todo lo que vaya a dificultar el trabajo de la construcción del techado luego, ¿no? Entonces hay que dejar el terreno pampeado, ¿no? Remover todo ese material que no nos sirve para compactar y luego de eso ya rellenar el terreno con afirmado, cascajo, ripio u hormigón. La cantidad que se va a usar va a depender exclusivamente del análisis de tu terreno. Una vez rellenado el terreno, como puedes ver en la imagen, se procede a la compactación del mismo, ¿no? Mientras se va haciendo la compactación a un 70%, se van construyendo las bases para las columnas de fierro. Si te das cuenta en la imagen en la parte derecha, vas a ver unos dados, ¿no? Estas son las bases, ya los cimientos, ¿no? Las zapatas, las bases que son para las columnas de techo de fierro. Te preguntarás, pero el maestro me ha recomendado hacer una columna de concreto de 3 metros con mi pared. Claro, siempre te va a recomendar esto, ¿no? Porque es lo que sabe hacer, pero no es necesario para un proyecto o un techado estructural de campo deportivo. Finalmente, los toques finales de corrección del terreno se dan una vez que ya se termina de hacer el techado. Pues si tú terminas de compactar al 100% antes de comenzar el trabajo de construcción del campo deportivo, vas a tener que volver a invertir en nuevamente arreglar el terreno, ya que cuando se construye una estructura techada, tiene que pasar maquinaria encima del terreno y lo va a desnivelar, lo va a mover, lo va a malograr. Entonces, después que se construyó la estructura techada, se vuelve a pasar máquina compactadora, se corrige con arena gruesa, con una capa de arena gruesa, ¿no? Y ya está listo para la instalación de gras sintético. La estructura techada, ¿no? Debe contemplar unas medidas reglamentarias. Como puedes ver en la imagen, acá están las bases de las columnas que son de concreto, muy aparte del cerco, y son columnas de fierro de 6 metros de altura. Este es un campo de 20 por 30, por ejemplo. No. En este campo de 20 por 30, que es de 600 metros, que es para jugar 6-6, que es lo que más se suele instalar a nivel nacional, se suelen poner columnas de 6 metros de altura, pues es la medida reglamentaria para el tipo de juego que se va a hacer, que es el fútbol, ¿no? ¿Por qué se ponen medidas altas? Precisamente porque los pelotazos en campos de 600 metros o más llegan a 7 u 8 metros de altura. Entonces, todo tipo de estructura, sea abierto o techado, tiene que ser alto para que no choque permanentemente con la parte superior del techo o los reflectores también, ¿no? Porque de esta manera estás protegiendo tu inversión. El armado de tijerales dependerá de la dimensión del campo, ¿no? No todos van a querer hacer 600 metros, algunos querrán hacer menos, algunos querrán hacer más. Y el tipo de cobertura se puede usar bastante en casi todas las zonas del país, calamina 0.23. Sin embargo, si deseas hacerlo con alucin 0.30 o 0.35 u otras, la inversión será mayor. El tipo de techo que se suele poner es techo curvo para zonas de lluvia. También puede ser doble agua. Esos dos son los más recomendados para zonas de lluvia. Como puedes ver en imagen 1, este es el tipo de estructura que más se suele usar para un campo deportivo, ¿no? En la imagen 2 podrás ver, es un diseño también que hemos realizado para un cliente, ¿no? Y también es techo curvo, simplemente que acá está con una malla metálica que les explicaré luego. La siguiente etapa es el enmayado perimetral.
Alrededor de las columnas del techo siempre debe pasar una malla perimetral que cierre el campo, ¿no? En este caso, lo más básico es hacerlo con una malla de nylon. En mallas de nylon hay distintas medidas. Las mallas verdes son las que regalan y son muy malas, ¿no? Nosotros ponemos malla de nylon alquitranada, que son las más duraderas y las más gruesas del mercado. Estas mallas sirven ¿para qué? Para cerrar el campo y que no se escape la pelota. ¿Por qué es importante esto? Porque el proyecto o el negocio de alquiler por hora implica que el campo esté iluminado de noche, tenga las medidas reglamentarias y esté cerrado para que las personas que alquilan no vayan a recoger la pelota y desperdicien su tiempo en la hora de alquiler. Créeme que esta es una de las quejas constantes en campos abiertos donde se tienen que permanentemente ir a buscar la pelota, ¿no? Entonces, esto se suele hacer con malla de nylon, como les digo, pero también, si se desea, una parte, como la estructura es alta, ¿no? 6 metros de columna, ya hemos dicho, ¿no? Una parte, 2 metros, podría ir con malla metálica, pero esto también es una inversión aparte, ¿no? Y mayor. La siguiente etapa es la instalación eléctrica. Esta parte es sumamente importante y debe ser hecha por profesionales ya que de esto depende bastante que el negocio pueda funcionar bien de noche. Imagínate que se haga una mala conexión, se quemen los reflectores. De noche muchas veces muchos de los negocios de alquiler de campos deportivos funcionan mucho más, ¿no? Cobran más también, lógicamente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar la conexión, si será trifásica, monofásica, ¿no? Se hace un armado de conexiones eléctricas. Lógicamente, la elección del cableado tiene que ser el cableado óptimo para la zona, cableado bueno que no se pueda corroer ni malograr, ¿no? Se hace la instalación de un pozo tierra necesario, totalmente necesario por defensa civil, la instalación de caja de luz y la instalación de reflectores. La cantidad de reflectores dependerá de la dimensión del campo para que esté tan iluminado como puede ver en esta foto, ¿no? Seguimos. La siguiente etapa es la instalación de gras sintético. Esta parte es la que todo el mundo piensa primero, o la que normalmente seguramente has pensado a la hora de hacer un campo deportivo. Como te das cuenta, esta prácticamente es la última parte del proceso de construcción del campo deportivo. Y el gras sintético necesita varias cosas para instalarse, ¿no? Incluso cuando cotizas por metro cuadrado, ¿no? No debes cotizar solo el gras porque ese es el precio irreal. Para instalar el gras sintético se necesita el gras sintético, se necesitan líneas demarcatorias blancas, cinta de unión, pegamentos especiales para el gras sintético, caucho granulado, arena fina, mano de obra calificada, herramientas o maquinaria para la instalación. Entonces son varias cosas que se necesitan para sacar un buen presupuesto de gras sintético y poder hacer la instalación, ¿no? Esto demora según el tamaño del campo deportivo también, ¿no? Y debe ser hecho por profesionales para asegurar la inversión, para asegurar la garantía del producto, ¿no? Finalmente, la instalación de los arcos. Hay dos tipos de arcos, los que son anclados, como los puedes ver acá en la imagen, y los que son móviles, ¿no? Los móviles cuestan un poco más. Ahora, los arcos o la dimensión de los arcos va a depender de la medida del campo deportivo. Hay medidas reglamentarias de arcos también, ¿no? Y esto se instala con su propia malla para arcos. En esta imagen pueden ver algunos proyectos terminados, ¿no? Pareciera que solamente tiene pues la estructura techada y el gras sintético, ¿no? Pero hay una serie de cosas más que se necesitan instalar, como has podido ver en las etapas anteriores. Consejos para presupuestar correctamente. Antes de empezar a invertir en cualquier tipo de proyecto, ¿no? En este caso, campo deportivo, complejo deportivo, lo que te sugerimos es valorizar todo el proyecto de principio a fin. ¿Por qué? Porque de esa manera te puedes organizar y saber realmente
si vas a poder realizar el campo deportivo de principio a fin, cuánto te va a costar hasta el último centavo, cuánto te vas a demorar y cuándo empezar, ¿no? Es muy común que de manera informal muchos te quieran dar solo mano de obra, precio de mano de obra, y que tú compres el material. Nunca aceptes esto porque esto es engañoso, ya que todas las semanas te van a pedir más material, más material, más material, ¿no? Y tú nunca vas a saber cuánto vas a terminar de gastar. Es mejor que la persona experta que ya sabe hacer un trabajo te dé un presupuesto que incluya todo lo que va a necesitar antes de que tú comiences a invertir. Le hagas un contrato, le digas cuánto se va a demorar, que se respete el tiempo, se respete el precio, ¿no? Total, completo, y desde ahí recién empieces a invertir. Esa es la forma más inteligente de hacerlo. Un presupuesto completo de hacer un proyecto o por metro cuadrado o por metro lineal, como lo quieras sacar, contempla lo siguiente: materiales, maquinaria, gastos logísticos y mano de obra. Si alguien te da un presupuesto en lo que falte cualquiera de estos, en algún momento te lo van a cobrar, te lo aseguro. Es por eso que de entrada te tienen que dar un presupuesto completo que tenga absolutamente todas estas partes incluidas en el precio, sí o sí, para que tú puedas organizarte, sacar tu préstamo, ver tu capital, etcétera, ¿no? También va a ser importante que no solamente quede esto de palabras, sino que se haga un contrato, ¿no? Y que esta empresa o persona que te vaya a hacer el trabajo se atenga a ese contrato con obligaciones. Ahora, si te das cuenta, cada etapa que te hemos mencionado en esta presentación es una especialidad distinta. No es sencillo cada una de esas partes. Realmente es una especialidad distinta y lo más probable es que si tú cotices cada parte por separado, te vayas a juntar con 7 proveedores distintos trabajando en una sola obra que debe ser un solo diseño. Como construir una casa. Contratas a un solo contratista, a una sola empresa constructora que te arme el diseño y te construya todo. Trabajar con distintos proveedores, ¿qué significaría para ti? Mucho mayor tiempo de construcción, mayor inversión, ya que por ser separado cada proveedor cobrará más. No se asegura que el diseño final del campo salga bien, ya que cada proveedor trabajará de manera independiente su parte, sin importarle lo demás, y no todos ofrecen garantía por el trabajo realizado. Entonces, ¿es mejor trabajar con una empresa que haga todo el proyecto? Sí, ya que así te aseguras menor tiempo de construcción, más efectividad, menor inversión, ¿no? El diseño lo trabaja un solo equipo y esta empresa o persona te puede dar garantía por todo el proyecto realizado y se puede hacer responsable por toda esa construcción. Algunas realidades sobre la construcción de campos deportivos. Si estás en provincia y no te encuentras en Lima, probablemente estés preguntando por la zona, precios de materiales o proveedores para que te realicen tal o cual cosa. ¿Se suele cobrar más en provincia? Sí. ¿Por qué? Todos los materiales que vas a necesitar para la construcción de tu campo deportivo, ¿de dónde salen? De Lima. Esto es una realidad. La mayoría de estos materiales son de exportación: fierros, aceros, calaminas, gas sintético, o tienen su planta de producción o fábrica en Lima. Eso quiere decir que si consigues a alguien, una tienda que te venda en provincia, este le compró a Lima, por ende te lo está vendiendo a ti a mayor precio, ¿no? Entonces, ¿es mejor trabajar directamente con el proveedor directo? Sí. Ahora, con respecto a contratar trabajadores locales, ¿es bueno o es malo? Depende. Depende si es una empresa seria que trabajes bajo contrato y puedas garantizar un tiempo de construcción óptimo. Lo que ha pasado, lo que suele pasar en nuestros 15 años de experiencia que cuentan clientes, es que muchas veces contratan a alguien informal
o alguien que dice ser empresa. Y entonces, como viven por la zona y no trabajan bajo un presupuesto, digamos, de completo, en el cual se tiene que hacer responsable por los materiales, sino que solamente por mano de obra y que el cliente compre el material, entonces se relajan, porque tienen su casa ahí. Parece al revés, ¿no? Pareciera que deberían avanzar más rápido, pero en realidad muchas veces, no digo que todos, muchas veces demoran más, ¿no? Porque van a tu obra, trabajan así. Si encuentran otro trabajo por ahí, también quieren, porque no quieren perder dinero. Entonces se van, ¿no? Si está lloviendo, pues se van a su casa, llegan en otro momento y así. Puede ser contraproducente en muchos de los casos y muchas de las situaciones que nos han contado clientes, sí. En cambio, trabajar con una empresa de afuera, sobre todo si es de Lima, digamos, ¿no? Que es proveedor directo, te puede ser beneficioso ya que la empresa tiene que internarse en la obra el tiempo que dure toda la construcción, sí o sí. Esto es beneficioso porque todo el personal va a estar atento a la obra las 24 horas del día desde que se inicia hasta que se acaba. Y cada día que no que se desperdicie, digamos, es un costo para la empresa, porque no es la zona donde vive, no es la zona donde tenemos nuestras casas. No. Entonces, eso es una realidad, digamos, que nadie dice, pero queremos darte estos consejos para que tú mismo puedas tomar decisiones al respecto, ¿no? Ya casi acabando, no es necesario hacer columnas de concreto de 2 o 3 metros de altura para hacer un techado estructural, ¿no? Como ya te habíamos comentado. Y si tienes un capital limitado, empieza por hacer tu campo deportivo y no el cerco de concreto, ¿no? A menos que sea totalmente necesario. Recuerda que solo tienes unos 5 o 6 meses de época de verano. Entonces, lo más recomendable es que empieces a construir apenas acabe la temporada de lluvia. Por ejemplo, y ya vamos a la inversión aproximada. Para hacer un campo deportivo de 600 metros, que incluya trabajo de terreno, construcción de estructura techada, enmallado con nylon, ojo, instalación eléctrica, reflectores, gras sintético, arcos, son 3 meses de construcción, desde que se comienza a trabajar el terreno. Y una inversión aproximada de 200.000 soles puede ser menos, puede ser un poco menos, como 20.000 soles menos, puede ser un poco más, dependiendo, ¿no? Si quieres hacer bajadas de arco en donde termina la curva del techo, si quieres poner malla metálica, ahí puede aumentar el presupuesto como 50.000 soles más aproximadamente, ¿no? Entonces, ponle 3 meses en promedio para la construcción de un campo de 600 metros cuadrados. Aparte, si quieres hacer un muro perimétrico convencional, digamos que es de bloquetas o de ladrillo, digamos que tu local es de 20 por 35, ¿no? Demorará aproximadamente mes y medio y costará entre 100.000 a 150.000 soles, dependiendo del proveedor y del acabado que contrates, ¿no? O sea, te das cuenta, prácticamente en hacer un cerco convencional, en construir todo tu proyecto techado, te demorarás unos 4 a 5 meses, ¿no? Casi toda la temporada de verano. Y seguramente, aparte, vas a querer hacer baños, restaurante, kiosco. Entonces, tienes tiempo limitado de construcción. Tienes un capital limitado. ¿Por qué cosa vas a empezar? Recuerda que hay muchos campos deportivos que no tienen cerco y comienzan a alquilarlo. El negocio está ahí. El negocio está en la construcción del campo deportivo y comenzar a alquilarlo. Porque eso te va a generar ingresos, ingresos que puedes usar para seguir expandiendo tu proyecto, haciéndole cerco, o poniendo un baño, o poniendo más cosas adicionales, ¿no? Créeme que hay muchos clientes que se quedan a medias con su proyecto en todo un año, o empiezan 2 meses antes de que se acabe la temporada de lluvias y quieren hacerlo todo. Y finalmente lo que suele pasar es que se paraliza el proyecto por 5 meses cuando empieza la temporada de lluvias. Pierdes inversión, pierdes tiempo, no generas ingresos por hacer un mal cálculo del tiempo de construcción y por hacer un mal cálculo de tu inversión real.
Entonces, esperamos que todo esto te haya servido, ¿no? Si tienes dudas respecto a si puedes hacer un campo deportivo en una zona de lluvias sin techo, claro que lo puedes hacer. Ese es otro proyecto que nosotros también tenemos, que es proyecto de campo deportivo en base a postes, ¿no? Que llevan postes, enmallado, instalación eléctrica, reflectores, caja de luz, pozo a tierra, arcos, etcétera, etcétera. Sin embargo, como ese proyecto es abierto sin techo, el trabajo del terreno es distinto. Ahí se tiene que hacer un sistema de drenaje sí o sí, ¿no? La inversión total del proyecto lógicamente va a ser menor, ¿no? Prácticamente, digamos, la mitad, ¿no? En un campo de 600, o en cualquier proyecto, ¿no? Va a ser la mitad, ¿no? Pero toma en cuenta que vas a tener que hacer el sistema de drenaje, ¿no? Vas a tener que invertir en eso, ¿no? Y probablemente si es una zona de mucha lluvia, los jugadores prefieran ir a campos techados, ¿no? Bueno, la buena noticia es que podemos ayudarte a hacer realidad todo tu proyecto, sea campo cerrado, con techo, o sea campo abierto. Y si necesitas más asesoría, ¿no? Puntualmente sobre las medidas de tu campo deportivo, podemos ayudarte. Nos puedes escribir por WhatsApp al 950-921-266, dejándonos tu número de teléfono, qué tipo de proyecto quieres hacer, ¿no? De qué tamaño es tu terreno, si eres contratista o si eres una persona privada, ¿no? O puedes escribirnos como por el Facebook como LP Gras, ¿no? Y estaremos gustosos de ayudarte. Hasta la próxima.